Hablemos con atención al detalle sobre la situación actual de Jimin y Jungkook y el programa de viaje que, como bien sabemos, ha sido más que confirmado por diversos medios coreanos. La segunda temporada de Are You Sure está en marcha, y los informes recientes indican que los destinos seleccionados para esta nueva entrega serían Vietnam y Suiza. Sin embargo, en medio de tanta emoción, hay elementos en estas publicaciones que no se pueden pasar por alto, detalles que, lejos de ser menores, abren la puerta a múltiples interpretaciones y preguntas que siguen sin respuesta. Porque si bien los medios ahora apuntan claramente a Vietnam y Suiza como los escenarios principales del nuevo viaje, todos sabemos que el primer destino que visitaron juntos en esta ocasión fue Estados Unidos. De hecho, existen múltiples reportes de personas que afirmaron haberlos visto allí. Y no solo se trató de rumores o especulaciones vagas, hubo testimonios muy concretos, especialmente de una persona que los vio cenando juntos en Nueva York. Este testigo comentó que no parecían estar grabando nada, ya que no había cámaras presentes, lo cual resulta aún más curioso si tomamos en cuenta el contexto de un supuesto viaje de trabajo. En contraste con la primera temporada, donde desde un inicio se anunciaron con claridad los destinos a visitar, Nueva York, Isla Jeju, Japón, esta vez la omisión de Estados Unidos como parte de la lista oficial llama poderosamente la atención. ¿Acaso se trató de un olvido por parte de los medios? Difícil de creer, considerando lo meticulosos que suelen ser con estos anuncios, especialmente tratándose de figuras tan observadas. Entonces, si no se mencionó Nueva York, ¿qué significa esto realmente? ¿Fue acaso un viaje privado, completamente al margen de las grabaciones del programa? Todo parece indicar que sí. La atmósfera descrita por el testigo que los vio cenando juntos sugería intimidad, tranquilidad, una cita más emocional que profesional. Y no podemos dejar de mencionar que, al igual que en la primera temporada, ellos regresaron a este mismo lugar, a Nueva York, como si tuviera una importancia especial, como si guardara un significado íntimo entre los dos. La repetición no parece casual. Nueva York podría representar algo más profundo, más simbólico, un espacio de conexión personal que no necesita de cámaras ni de guiones, un refugio compartido lejos del ojo público. Si ese fuera el caso, sería comprensible que no se incluyera en el contenido oficial del programa, porque sería algo que les pertenece solo a ellos. No podemos confirmar con certeza que no habrá episodios grabados en Estados Unidos hasta que se estrene oficialmente la segunda temporada. Pero lo que sí se puede asegurar es que su estadía allí no fue simplemente una escala más. La ausencia de registros visuales y la discreción del viaje hacen pensar que fue un momento de disfrute genuino, lejos de la presión de las cámaras y del ojo mediático. Se consintieron, se acompañaron, se regalaron tiempo y atención en un contexto que claramente no fue de trabajo. Y si algo quedó claro en todo esto, es que lo más importante no fue el destino ni la grabación, sino el hecho de estar juntos, de compartir esos días, de disfrutar plenamente de la presencia del otro. Porque en medio de todas las especulaciones, lo único que permanece indudable es la felicidad compartida, la complicidad silenciosa y ese vínculo que se percibe sin necesidad de confirmaciones oficiales. Por otro lado, hay otra incógnita que no se puede ignorar, y es la posibilidad de que no hayan sido solo 2 los destinos de este nuevo viaje, sino 3. Porque si bien los medios confirmaron Vietnam y Suiza, muchos empiezan a preguntarse si no hubo también una parada más íntima, más silenciosa, en Busan. Y esta idea no es descabellada. Desde hace tiempo, ambos han expresado su deseo de pasar tiempo allí, y no es un secreto que dentro de Corea tienen mucha más privacidad que en el extranjero. La comparación con lo que ocurrió en la primera temporada es inevitable. Cuando fueron a Jeju, no se filtró absolutamente nada.
Nadie los vio, no hubo reportes ni fotos, hasta que, meses después, Jimin publicó aquella imagen de espaldas, celebrando el cumpleaños de Jungkook, confirmando que efectivamente habían estado allí juntos. Por lo tanto, si esta vez optaron por visitar Busan, tendría sentido que no existan fotos, registros o avistamientos. Estar en Corea les permite desaparecer del radar mucho más fácilmente. Es posible incluso que ese viaje aún esté por realizarse, que lo hayan dejado para una etapa más tardía del proyecto, o que, tal como sucedió en Jeju, solo sepamos de él tiempo después, cuando decidan compartirlo ellos mismos. Además, el silencio en torno a Busan no necesariamente implica que no haya existido. Puede ser una lección consciente, una parte del viaje que quisieron mantener solo para ellos. La conexión que ambos tienen con Busan es personal y significativa, y si decidieron incluir ese destino en esta etapa, lo más probable es que lo vivieran con la misma discreción e intimidad que caracteriza muchos de sus momentos compartidos. No es extraño que, pese a la vigilancia constante que hay sobre ellos, puedan preservar algunos espacios como suyos, sin cámaras, sin testigos, sin titulares. Y si bien por ahora no hay confirmación sobre ese destino, no se puede descartar su inclusión hasta que se revele el contenido completo de esta segunda temporada. Pero la historia no termina ahí. Hay otra capa más en esta red de detalles que siguen sumando a las especulaciones, y es un viaje a Japón que ambos realizaron justo antes de su enlistamiento oficial en el servicio militar. Lo que hace este episodio especialmente interesante es que, aunque oficialmente viajaron por separado, fueron al mismo lugar con solo un día de diferencia, y los detalles alrededor de ese viaje son, cuando menos, sugestivos. Jimin fue el primero en viajar. Se lo vio solo, sin compañía visible, y con un pequeño bolso colgado, sin maleta, algo muy inusual si se tratara de un viaje largo o por trabajo. Luego, al día siguiente, Jungkook viajó también a Japón, esta vez con una maleta de ruedas y un bolso de mano grande. Hasta ahí podrían ser coincidencias, pero lo verdaderamente curioso es lo que ocurrió al regreso. Tal como se fueron, regresaron con un día de diferencia. Jimin volvió primero y Jungkook después. Pero esta vez, Jimin fue visto con una maleta, una que curiosamente era idéntica a la que Jungkook había llevado en su salida. Y cuando Jungkook regresó, ya no llevaba la maleta de ruedas con la que había salido, solo el bolso de mano. La lógica sugiere que esa maleta podría haber quedado con Jimin. Tal vez fue un intercambio deliberado, tal vez se quedaron juntos y al momento de regresar, prefirieron dividir el equipaje. Hay quienes especulan incluso que podría haber una grabación involucrada, algún contenido registrado de forma privada que aún no ha sido revelado. Pero más allá de lo que puedan o no haber grabado, lo verdaderamente llamativo es la sincronía de los movimientos, el patrón de tiempos y la forma en que los objetos, como esa maleta, van armando una narrativa silenciosa que conecta todo. Si hubieran viajado realmente por separado y sin verse, ¿por qué esos detalles coincidirían tan perfectamente? ¿Por qué Jimin regresaría con una maleta que antes no llevaba y que además es idéntica a la que Jungkook sí tenía? ¿Y por qué Jungkook ya no la tendría al regresar? Todo parece indicar que estuvieron juntos, aunque no lo hicieron público.